Capítulo 5. 0 muertes y 0 accidentes. A la mañana siguiente continué sintiendo el mismo bienestar. Al igual que el día anterior, salí de casa temprano para dar una caminata por mi suburbio. La espesa neblina lo seguía cubriendo todo. Caminé al lado del robusto y siniestro árbol, y esta vez estoy seguro de que el árbol, meciendo sus ramas, se burlaba de mí. ¿De qué se burlaba o por qué? De esto no podía estar seguro, pero podía claramente sentir que un día se burlaría de mí. Mientras caminaba recordé que uno de mis objetivos antes de llegar a Woodstock era indagar la razón por la cual la comunidad local estaba tan desesperada por atraer extranjeros. De modo que regresé a casa, decidido a realizar una investigación en mi laptop en lugar de en mi teléfono móvil. Ya cuando estaba en mi habitación frente a la laptop, pensé que un personaje genuino de los relatos de Lovecraft realizaría su investigación en una universidad o biblioteca locales, por lo cual cogí mi laptop y decidí llevar a cabo mi investigación en la biblioteca. La biblioteca de Woodstock. Insertar descripción. Empecé por investigar el precio de las rentas en Woodstock, las cuales seguían siendo extremada y ridículamente baratas. Había otras personas como Klaus que también invitaban de manera gratuita a los extranjeros a quedarse a vivir con ellos, y promocionaban el pueblo de Woodstock como el pueblo más feliz, más seguro y más pintoresco de toda la región de Nueva Inglaterra. En sus anuncios en línea aseguraban que desde hacía muchos años no había habido ningún accidente ni ningún crimen en Woodstock, por lo cual no pude evitar expresar mi escepticismo haciendo una extraña mueca que llevaba mucho tiempo sin hacer. Afirmar que en Woodstock no había habido ningún accidente o crimen en mucho tiempo me parecía absurdo, teniendo en cuenta que yo vivía con alguien cuya esposa había quedado en estado de coma tras haber sufrido un accidente automovilístico. Decir que este pueblo de Nueva Inglaterra era el más feliz y seguro de entre todos los demás pueblos era solo una patraña más para promocionar la localidad y poder atraer más gente foránea. Continué leyendo sobre la historia, la demografía y la economía de Woodstock. Durante mi investigación descubrí que la prosperidad y la seguridad en este pueblo se debían en gran parte a los últimos esfuerzos y las buenas políticas públicas establecidas por su gobernadora, una mujer llamada Elizabeth Winston. Elizabeth Winston era oriunda de Camden y su historia me llamó mucho la atención. Madre de 2 hijos, perdió a su esposo en 1984. Debido a que no tenía un empleo, solicitó la ayuda de su vecino, un hombre llamado Victor O'Brien. Por aquel entonces, Elizabeth desconocía que su vecino estaba enfermo de la mente. Un día, Victor le aseguró que había encontrado un trabajo para ella, limpiando la gran mansión de un hombre adinerado en Camden, y la llevó hasta aquel lugar para que conociera la majestuosa casa en cuestión. Para su sorpresa, cuando Elizabeth y Victor llegaron a aquel lugar, Elizabeth se encontró con una mansión abandonada y en ruinas. En ese momento se dio cuenta de que Victor estaba loco, porque él seguía actuando como si la mansión se mantuviera todavía en pie y como si de hecho él mismo pudiese verla. Asustada, intentó escapar de Victor, pero él comenzó a atacarla salvajemente. Elizabeth aseguraba que fue de este modo que se convirtió en una víctima de un hombre caníbal o un hombre que se sentía como un vampiro, pues la mordió en todo el cuerpo. También Elizabeth aseguraba que después de este ataque traumático, pudo experimentar la muerte. Después de ser atacada y cuando abrió los ojos, Victor había desaparecido, pero ahora ella sentía como si hubiese vuelto a nacer, una sensación de plenitud y bienestar que jamás había experimentado en toda su vida. Ella le llamó a aquella sensación el renacer. Aquel ataque cambió toda la perspectiva que tenía yo sobre la vida, el horror y el trauma eran tan grandes, que cuando volví a abrir los ojos, no pude más que sentirme agradecida con el hecho de que seguía viva. Era como si alguien me hubiese dado un regalo, y ahora yo quería compartir este regalo, decía Elizabeth Winston en uno de los testimonios que encontré en línea. Su historia me dejó helado. Jamás hubiera pensado que la gobernadora de un pueblo tan pintoresco, próspero y seguro en Nueva Inglaterra hubiese sido víctima de un crimen tan brutal y de tales dimensiones. Por supuesto, inmediatamente busqué cualquier información relacionada con su vecino Victor O'Brien, pero la búsqueda no arrojaba ningún resultado. Tampoco podía encontrar ninguna información referente a cómo Elizabeth había logrado convertirse en gobernadora de Woodstock o de cuánto tiempo le había llevado consumar este prodigio político. Investigué la situación e historia del pueblo de Camden, pero la única información extraña o misteriosa con la cual llegué a dar es que en invierno de 1982 la región fue azotada por una gran cantidad de tormentas de nieve que llegaron incluso a durar más de un mes, y que durante y después de aquellas tormentas de nieve la gente podía ver por las noches salir muchos relámpagos de la mansión abandonada y en ruinas donde Elizabeth sería atacada por su vecino al año siguiente. Decidí investigar más sobre esta maldita y abandonada mansión, y encontré una noticia donde los lugareños afirmaban que un vagabundo habitaba el lugar en ruinas y que muchas veces lo veían dormir a la intemperie.
También aseguraban haberlo visto hablar con alguien invisible, por lo cual inmediatamente se dieron cuenta de que se trataba de un hombre que padecía de sus facultades mentales. Este hombre resultaría ser Víctor O'Brien, quien al parecer llevaba una doble vida, actuando como el vecino de Elizabeth durante el día, y un hombre vagabundo y loco que hablaba por las noches con las paredes de la mansión abandonada. Después de descubrir que Víctor era el hombre vagabundo que pasaba las noches errando en aquella propiedad en ruinas, los lugareños lamentaron no haber informado a las autoridades de que un hombre loco deambulaba en la oscuridad, entre aquellos escombros. Si lo hubiesen hecho, hubiesen evitado que Elizabeth fuese atacada de manera tan brutal. Y esto era todo. Además de estos párrafos sobre el loco que hablaba solo y deambulaba en la mansión abandonada, no podía encontrar ninguna otra información sobre el pasado o presente de este misterioso hombre llamado Víctor O'Brien. No obstante, todo lo relacionado con aquella mansión y la manera en que Elizabeth había sido atacada me parecía tan escabroso, que mejor desistí de buscar más información sobre Víctor. Pero en mi interior decidí que después de Woodstock visitaría el pueblo de Camden para escudriñar más sobre el misterio que rodeaba aquella mansión. ¿Por qué había sido abandonada? ¿A quién pertenecía? ¿Qué tipo de enfermedad mental tenía Víctor? ¿Con quién hablaba Víctor por las noches? ¿Acaso este hombre sufría de un severo cuadro esquizofrénico? ¿Por qué aquella mansión era tan propensa a los relámpagos? ¿Acaso los relámpagos estaban relacionados con las tormentas de nieve?